Bien, seguimos aquí en Así las Cosas Jalisco. Y bueno, ya les decía yo antes de ir a la pausa, vamos a platicar el día de hoy sobre derechos humanos aquí en el Estado. Vamos a platicar con el ombudsman de aquí de Jalisco y ya está aquí en cabina, me acompaña el doctor Felipe Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días, saludo a todo el amable auditorio y pues agradezco desde luego esta oportunidad de expresar los números, los resultados, el estatus de los derechos humanos en Jalisco. Así es. Y pues con mucho gusto acudimos aquí con ustedes. Gracias por la visita a cabina. Desde luego es un tema bastante importante que preocupa a toda la sociedad. Ya son 10 años al frente, toda una década, ¿no?, que está próxima a terminarse. Y si hacemos un balance, se puede hacer un propio balance, ¿no?, autocrítico. Pues, ¿cómo termina estos 10 años al frente, ¿no?, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Bueno, miren, se pueden decir muchas cosas y sin duda siempre en este tema, en una institución tan importante como lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, habrá muchos intereses políticos, sí, sociales, del activismo, de muchas cosas, siempre en favor o en contra. Y esto es parte de una democracia, es parte también del ejercicio de un derecho, la libertad de manifestación de las ideas, que desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos debemos de respetar y debemos de promover. Pero al final de cuentas hay indicadores, hay números, hay resultados y hay forma de cómo medir esas administraciones o esos trabajos. Y aquí en este sentido los números, los indicadores no mienten, podemos decir muchas cosas, pero ahí están los indicadores. Y los indicadores nos dejan desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues un resultado positivo. Más sin embargo, efectivamente aún quedan pendientes. ¿En qué pudiéramos medir o cómo pudiéramos hacerle? Por un lado se puede medir la productividad y por otro lado se puede medir la eficacia. Indicadores de productividad está muy sencillo. Tenemos, por ejemplo, en esta administración hemos emitido ya 425 recomendaciones. Esto es durante el periodo de los 10 años. De los 10 años. Uh-huh. En un periodo igual, del 97 al 2007, se emitieron 124 recomendaciones. Entonces ahí podemos medir cómo está la productividad. Por otro lado, llevamos ya emitidas, el año pasado fueron casi 6,500 conciliaciones, porque por ahí se dicen muchas mentiras de que la comisión tiene una productividad muy baja. No, al contrario, es la comisión con mayor productividad del país, basado en el número de resoluciones que emitimos, no nada más en el número de quejas que llegan. Con nosotros tenemos 6 liderazgos nacionales actualmente reconocidos. Vino el Ombudsman Nacional recientemente, vinieron todos los ombudsman del país, tuvimos el Congreso y la Asamblea Nacional de todos los ombudsman de México. Y bueno, pues ahí creo que a ustedes como medios de comunicación, a la sociedad jalisciense les quedó en claro el reconocimiento que se hizo por parte del sistema ombudsman mexicano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Uno de los rubros, por ejemplo, donde nos posiciona a nivel nacional en el liderazgo, es que somos la comisión que más rápido resuelve cualquier asunto que llega. Nosotros tenemos garantizado a la sociedad jalisciense que el asunto que le llega el día de hoy, o la queja que se presenta el día de hoy, se resolverá más tardar en 10 meses. Ahorita, por ejemplo, estamos ya proyectando entregar a la próxima administración, nosotros entregamos el 1 de agosto de este año. Estamos proyectando entregar solamente asuntos de octubre del 2016 a la fecha. Es decir, asuntos de septiembre para atrás del 2016. De un año menos, ¿no? Más menos. 10 meses. 10 meses. 10 meses. Eso nadie lo puede presumir, nadie lo tiene. Somos la comisión que más quejas recibe en un año. Nuestro promedio es casi de 12,000 quejas por año. 12,000 quejas se están recibiendo. Sí. Es como el promedio, ¿no? Ahí ese es el promedio anual. El año pasado recibimos casi 13,000. El promedio anual es de 12,000 en lo que son los 10 años. El promedio de los 10 años anteriores era de 3,000, ese era el promedio, ahora son 12,000. ¿Esto qué significa? Que ha avanzado la cultura de denuncia. Ese es un indicador claro. No podríamos decir, oye, y es que no se han incrementado las violaciones a los derechos humanos. No, porque había rubros ya muy consolidados. Por ejemplo, en materia de seguridad pública y procuración de justicia, las quejas que se presentaban contra estas corporaciones o contra estas instituciones era el mismo promedio de las que ahora se reciben
después de 10 años. Es decir, rubros consolidados se mantienen igual en cultura de denuncia, pero rubros que no se presentaban quejas, como por ejemplo medio ambiente, los temas que tienen que ver con la violación al medio ambiente sano. Eso ahorita ya en los últimos años ha aumentado, ¿no? Pues ustedes lo saben, que ya no hay un asunto, actualmente, todo el mundo podrá decir lo que quiera, pero la realidad no la podemos cambiar. Cualquier asunto en donde hay un conflicto ambiental, un tema con el transporte, un tema con el aire, un tema con los ríos, las aguas, con los bosques, con las áreas verdes, con la vivienda digna, con el desarrollo, con todos los temas que muchas veces se conocen como derechos de tercera generación, siempre se acude a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar queja. Ustedes vean, no hay un solo asunto que haya quedado sin que las personas involucradas que consideran ser afectados en sus derechos humanos por acción u omisión de la autoridad dejen de acudir a la comisión. Siempre se acude, no hay un asunto en donde no esté presente la comisión actuando y sobre todo atendiendo esos reclamos de la sociedad jalisciense. Ahora, precisamente por esos reclamos, ¿no? Como bien mencionaba, pues durante lo largo de estos 10 años y como en varias gestiones, pues está la voz crítica, ¿no? Las organizaciones. ¿Qué opina usted sobre las personas o organizaciones, por ejemplo, como CEPAD, ¿no? Que realizan como un contrainforme, vamos a decirlo así, y donde ellos señalan temas donde quedan pendientes, por ejemplo, como el tema de los derechos humanos, del incumplimiento de la norma 046, o las personas trans, ¿no? Para desarrollarse en el ámbito de salud y laboral, ahí que son temas marcados por la sociedad, ahí ¿qué se le podría decir? Sí, mire, primero hay que precisar quién es CEPAD. CEPAD fueron personas que estuvieron trabajando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en las administraciones anteriores. Son personas desde que ellos no quedaron, porque ese grupo contendió en la primera ocasión contra mí por la elección de ombudsman. En el momento en que ellos no quedaron, formaron CEPAD, pues casualmente pues coincide con que tienen 10 años. Y cada año se han dedicado a hacer informes y a decir las mismas mentiras sobre los mismos temas, queriendo hacer ver que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene trabajo en algún rubro específico. Esas son mentiras. Hablan que no trabajamos el tema de la tortura, hablan una serie de cosas que nunca, ningún rubro ha quedado pendiente dentro de la comisión. Los temas, por ejemplo, de la identidad de género y la orientación sexual han sido temas abordados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hemos emitido recomendaciones. Son cosas que no dicen ellos. ¿Han atendido casos, por ejemplo, de chicas que no se les cumple la norma 046? Pues bueno, es que ese es un tema. Aquí hay que aclarar. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 102, apartado B, deja muy claro que no podemos conocer nosotros de asuntos de naturaleza jurisdiccional. Actualmente muchos de esos temas que aún no han sido todavía armonizados en las leyes locales, solo se puede combatir esa inconstitucionalidad de la ley a través del juicio de amparo, es decir, el trámite es jurisdiccional y no, nosotros representamos al sistema no jurisdiccional, es decir, si un asunto solo se tiene que resolver o enfrentar por quien considera le están siendo violados sus derechos humanos, que es porque la norma no se ha adecuado, que es el caso en Jalisco, todos esos temas aún no se adecúan, entonces por eso es que se siguen combatiendo a través del amparo, no a través del trámite no jurisdiccional que representa la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es por eso que nosotros no hemos conocido de esas quejas en específico, más sin embargo puedo aclarar que hemos emitido recomendaciones por violaciones a los derechos humanos de estos grupos que a veces se ven violentados. Recordarán el caso famoso de Alondra, recordarán el tema de la persona homosexual de Puerto Vallarta que le arrancaron sus ojos, que fue parte de una recomendación. Recordarán el tema de Lasquito, recordarán el tema de el regidor Gamaliel cuando emitió un discurso ofensivo que no quería un Guadalajara sidosa, un Guadalajara de gays. Que totalmente el discurso son temas que se han emitido recomendaciones por parte de la comisión, no se diga múltiples conciliaciones que se han emitido. Hemos atendido siempre todo tipo de quejas que llegan y no tan solo eso, nos hemos dedicado a través de nuestro Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos
a establecer capacitación. De hecho, somos líderes nacionales en capacitación en general, en todos los temas. El año pasado capacitamos a más de 172,500 personas. Antes el promedio eran 3,000, ahora 172,500 en solo un año, que nos convierte en primer lugar nacional en el tema de capacitación. Principalmente en un 50% a servidores públicos, otro 50% a sociedad civil. La vinculación que tenemos con la sociedad civil, con los grupos activistas de derechos humanos es muy importante. Trabajan de cerca, tienen diálogo con ellos. Tenemos convenio de colaboración que todo está transparentado con 609 organizaciones de la sociedad civil. Con quien trabajamos, organismos que trabajan los distintos temas de los derechos humanos, no nada más un rubro en específico, sino de todos los rubros. Buscamos una pluralidad importante, hay una inclusión. Hemos desde estas organizaciones activado distintos mecanismos como por ejemplo los observatorios ciudadanos. La próxima semana, de mañana en 8, el miércoles 3 de mayo, estaremos instalando un mecanismo estatal y a su vez un observatorio ciudadano representado por puras presidentas y presidentes de organismos de la sociedad civil especializados en el área de niñez para trabajar los temas que tienen que ver con los distintos rubros de la niñez. Daremos a conocer, por cierto, esto lo comento por primera ocasión, no lo he dicho en ningún otro medio, 7 diagnósticos especializados, establecidos. ¿De cómo está el tema de los derechos humanos de los niños? Sí, con una metodología científica. Son 7 diagnósticos que vamos a dar a conocer en distintos rubros de niñez y que es muy importante. En su momento ustedes tendrán una oportunidad de esto será la próxima semana. El próximo miércoles, sí. Entonces no hay un solo rubro en el que no hayamos trabajado. Por ejemplo, en esta administración ya llevamos 47 recomendaciones emitidas en tortura. En un periodo igual de los 10 años anteriores, emitieron solo 15 recomendaciones. Entonces no se puede decir que no hemos trabajado el tema. En esta administración es cuando se reconoce que hay tortura en Jalisco. Antes ni siquiera se aceptaban las recomendaciones, mucho menos se decía que hubiera tortura en Jalisco. Usted recordará, en esta administración se ha llegado a sancionar servidores públicos por cometer tortura, se han ido a la cárcel, hay policías en la cárcel por cometer tortura en contra de verdaderas víctimas, no como se dice en contra de delincuentes, no, en contra de verdaderas víctimas que han sido afectadas injustamente. Y hablando de las víctimas, precisamente ahí me gustaría tocar el tema, nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría tocar el tema. En el caso de la reparación del daño a las víctimas, me parece que todavía el Estado se queda corto, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Tenemos la comisión, ¿no? Finalmente que emana del gobierno del Estado, pero sobre todo en la reparación del daño, de repente pareciera, pues que no está completa. Sí, mire, en ese rubro también somos primer lugar nacional en Jalisco, a través de las recomendaciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido. Nosotros llevamos en esta administración 38 millones de pesos logrados como reparación del daño en favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En esos 10 años anteriores solo se logró 1,800,000. O sea, nada más por hacer un comparativo. Pero sí, efectivamente, yo el otro día lo dije, hoy lo reitero, yo considero que para estar acordes a lo que es el número de recomendaciones que se han emitido, yo considero que debieran de ir alrededor de 200 millones de pesos, no 38. Entonces sí, efectivamente, debiera de haber más reparación del daño, tanto por los gobiernos municipales como por el gobierno del Estado. La Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, pues es una instancia que se ha formado en base y cumplimiento a la ley. Pocos asuntos ha reparado, pero no es la única instancia. Aquí lo importante es entender que este organismo es un órgano que actúa de forma solidaria o subsidiaria con las instituciones públicas que no reparan el daño. Pero no es porque sea la primera instancia responsable de reparar el daño. Trabaja en conjunto. Lo tiene que hacer la instancia donde pertenece el servidor público que violó los derechos humanos. Si no lo hace, entonces se tiene este mecanismo que es la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, que ya empezó a reparar daños, que eso también es importante. Tienen un presupuesto importante que no se ha ejercido en su totalidad. He platicado yo con quienes operan este mecanismo y dicen que ya se están activando
la posibilidad de reparar en estos próximos días más asuntos. Eso es buena noticia. Y sobre todo asuntos que se han derivado de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bien, ahora dos cosas para terminar. Una, bueno, pues la próxima semana, no de esta a la otra, va a ir al Congreso a comparecer. ¿Ya lo habían invitado anteriormente? ¿Ya había ido hoy con los diputados? ¿O es la primera vez? No en este formato, digamos, tan formal, tan protocolario como ahora se va a hacer. Y yo desde luego que cuando me fui consultado lo hice y a la aceptación, porque esto no es una obligación, es una invitación. Claro, usted acepta de manera voluntaria. Y desde luego yo con muchísimo gusto acepté. Yo estoy muy satisfecho, muy contento con que el Congreso del Estado haya tenido esta iniciativa, porque tendré la oportunidad de dar contestación con pruebas, con elementos, con documentos, con constancias de cualquier cuestionamiento. No habrá forma, yo lo anticipo, no habrá un solo rubro donde se pueda demostrar la inactividad o la inacción de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así es que en cualquier tema yo no necesito de más preparación ni de más información. La información la tengo en la mente. Y además llevaré documentos para respaldar lo que en ese momento, ¿no? Pueda cualquier diputado o diputada cuestionar. A mí me gusta ese reto, me gusta que se haga en un ejercicio transparente, público. Estaremos muy atentos a contestarle cualquier cuestionamiento a las diputadas y diputados, sobre todo pues para transparentar que se ha hecho un trabajo importante. Y desde luego, reconoceremos que hay muchos rubros de derechos humanos que no están ahora sí que en la competencia directa ni en la responsabilidad directa de la comisión. Por ejemplo, personas desaparecidas, ya lo dijimos, es uno de los grandes pendientes que se tienen en el Estado, el no hacerle justicia a esas víctimas directas e indirectas, el no dar resultados sobre la verdad de dónde está el paradero, de qué pasó con esas personas desaparecidas. Es una forma también de injusticia y es una forma de violación por omisión a los derechos humanos. Sin duda todavía se tiene que fortalecer más el tema de la tortura, ¿no? La regionalización, que no estamos a la par, el interior del Estado con la zona metropolitana. Son pendientes que aún quedan y que se tendrá que seguir trabajando, y sobre todo la comisión tendrá que estar muy puntual en seguir presionando para que haya resultados por parte de las autoridades estatales y municipales. Así es. Y bueno, nada más para cerrar en un minutito, bueno, en lo que compete a la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí de Jalisco, ¿cuáles serían, no, como los rubros donde faltó trabajar más o todavía pendientes que se reconocen? Sí, estos que acabo de mencionar, sin duda, son rubros en donde la comisión, por ejemplo, en personas desaparecidas, emitimos 5 recomendaciones, atendimos quejas, coadyuvamos también en la localización de personas desaparecidas. Y bueno, sin embargo, son asuntos que, aunque no son de la competencia directa de la comisión, porque encontrar a una persona, esclarecer una desaparición no es competencia de la comisión, más sin embargo las autoridades de Procuración de Justicia y Seguridad Pública tendrán que aplicarse más, tendrán que dar mejores resultados y tendrá que haber cambios. Entonces, son parte de lo importante. Yo decía la regionalización. Tenemos una disparidad muy importante, muy grave. Por un lado, en la zona metropolitana ha habido avance, ha habido cultura, ha habido reparación, las autoridades están más conscientes, pero en el interior del Estado no pasa lo mismo. La gente ni siquiera todavía denuncia muchas violaciones a los derechos humanos. Si vemos, la cultura de denuncia en el interior del Estado sigue siendo muy baja. Las autoridades siguen violando más los derechos humanos. Entonces, son temas que se tienen que fortalecer. En los municipios todavía falta, ¿no? Nosotros tuvimos la capacidad de poder atender al 100% esa zona. Yo pudiera poner de pretexto la falta de recursos económicos, pero en realidad es un faltante. Hay que aceptarlo como ahora sí que como parte de la autocrítica. No es porque no haya recursos. Sí, digo, o sea, para mí es lo más sencillo decir que fue por falta de recursos, pero en realidad hace falta, y al final de cuentas la sociedad lo que menos le interesa saber es si faltó dinero o no faltó dinero. Claro, lo que falta es la atención, al final de cuentas es lo que se traduce, y así lo debemos de hablar con toda claridad.
Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por venir a cabina. ¿Algo más que quiera agregar? No, es simplemente ratificar nuestro compromiso. No estamos cerrando la cortina. La actividad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se hará sentir hasta el último día de esta administración. ¿Cuándo termina el 1 de agosto tenemos que entregar a quien se haya designado como nuevo presidente o presidenta de la comisión. Y hasta ese día... ¿No hay candidato de su parte? ¿Alguien que diga esto me parece bien? Ya me descarté, ya lo he hecho públicamente, hoy lo reitero. No tengo yo esas posibilidades políticas de poder imponer a un sucesor o sucesora, ¿no? Y no vamos a perder el tiempo ni a desgastar la imagen de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ese tipo de pretensiones. Será el Congreso del Estado en un ejercicio, espero yo, democrático, libre y con el mejor perfil quien designe que es lo que también tanto se ha sucesor. pedido, ¿no? Sí, lo cual estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Así es. Pues muchísimas gracias. Es Felipe Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco, hablando, ¿no? Pues del trabajo que se ha hecho a lo largo de estos 10 años y bueno, ya próximo a terminar y que siguen trabajando desde luego.